Bienvenidos al programa de certificación de instructores de la Academia Aguas Arriba. Hoy tenemos una clase que es impresionante, el loop. Eso con lo que nosotros nos apasionamos, esa figura que constantemente estamos buscando mientras hacemos volar la línea. Va a ser una clase muy interesante, muy técnica, para poner mucha atención y que va a servir muchísimo al momento de salir a castear nuevamente. Hola Exe, ¿cómo estás? Hola Pablito, acá contento y con ganas de empezar esta clase que es muy divertida. Como vos dijiste, es lo que nos apasiona a todos, así que con muchas ganas. Qué interesante que es poderse apasionar por el loop y también, ¿por qué no obsesionarse con el loop? Porque a medida que tenemos obsesión, por lo menos yo la tengo, creo que vos también, mientras tenemos obsesión, empezamos a buscarlo. Nadie puede buscar o tratar de imitar o de copiar o de hacer algo que no conoce. Entonces, por eso nos pareció que esta era una de las clases que teníamos que poner en este momento en la atracción que vamos llevando para poder definir y entender correctamente qué es el loop. No es solo una cuestión visual, y eso es lo más importante. Es bonito visualmente cuando uno aprende a verlo en alguien más que está casteando, pero en realidad lo más apasionante, creo, o por lo menos en mi opinión, es la sensación que nos deja hacer un buen loop. Eso cambia todo, es como el mínimo esfuerzo y ver cómo la energía se va desenvolviendo en la forma de ese loop y llegamos donde queremos. Y eso es lo más bonito de sentir. Exe, dijiste, creo que el término, la frase exacta, y llegamos donde queremos. ¿A quién no, como pescador con mosca, le ha pasado el poder ver el lugar? Ya somos pescadores tal vez de otras modalidades y decimos, ahí es donde quiero llegar, abajo del árbol, atrás de aquella piedra, en este lugar, en el otro, y yo con mi equipo anterior de otra modalidad de pesca llegaba, y ahora que soy un pescador con mosca no puedo llegar. Bueno, para esto sirve y para esto nos estamos preparando, para poder entenderlo, para asimilarlo, para generar una nueva memoria muscular y para enseñarle a estas personas que desean aprender más. Por eso queremos ser instructores y por eso nos llena el alma de felicidad poder tener esta posibilidad de ofrecerle las herramientas para llegar a donde quiero. Diste en la clave, Exe, es que siento que es eso, es llegar donde uno quiere y después empieza esa parte de disfrutar constantemente cuando uno está casteando a lo mejor en el mismo pasto o en un, no sé, o en el agua, ¿no? En el río, en cualquier lugar. Es poderlo ver cómo se desenvuelve, cómo lo tiro hacia atrás cuando entiendo los parámetros. Es muy lindo. Es apasionante. Cuando se hace bien se disfruta, cuando no tanto no se disfruta de Mm. la misma manera. Justamente porque el punto es ese, no llegamos donde queremos y mucho menos de la manera que queremos. Sí, claro. Entonces todo esto nos ayuda a disfrutar no solo el lanzamiento, sino a disfrutar la pesca misma, cuando Sí, estamos en sí. un río, en un lago, donde sea. Incluso cuando no hay pique, uno casteando bien y poniéndola donde uno quiere, donde uno desea, ahí estoy llegando. Bueno, hasta que el pique comienza, estoy haciendo buenos loops, buenos casteos, estoy poniéndola donde quiero, me estoy divirtiendo. Si no, Claro. la verdad que se hace difícil, ¿no? Así que bueno, Así aprendemos es. más del loop. Bueno, el loop. Y acá cuento un poquito sobre este trabajo, lo cual para nosotros es muy importante. Este fue un trabajo de recopilación que hizo Jairo Jesús Erazo Paredes. Es un instructor de la Academia de Colombia. Y sobre este trabajo, una vez que, eh, bueno, cuento un poquito porque cada instructor, una vez que estaba, ya había sido certificado, le tocó hacer un trabajo práctico, básicamente hoy podríamos hablar de un PowerPoint, presentando un tema. Y Jesús eligió el loop y su trabajo quedó muy lindo, el cual entonces lo tomamos como una base, incentivando también a que ustedes el día de mañana pueden tener un trabajo en el que vamos a poder compartir.
Exe le dio toda otra forma, cambió algunas imágenes, algunas definiciones, pero siempre trabajamos sobre la base que teníamos y bueno, yo aporté lo que pude, así es que en este momento vamos a comenzar a ver de qué se trata. ¿Qué es el loop? A ver, Exe, ¿qué es el loop? ¿Qué te suena? Pregunta. Qué buena pregunta, ¿no? Sí, y esta es una pregunta interesante porque cuando uno comienza un curso o está dando alguna clase, es una pregunta, es una misma pregunta que nos puede dar como muchísimas respuestas, sobre todo de parte de los alumnos, ya que hasta que nos damos cuenta bien qué es lo que significa o alguien nos da una definición, es como algo medio abstracto, es como decir, sí, el loop es eso que va allá y llega y es una definición linda para analizar y aparte puede tener un montón de aristas o un montón de puntos de vista de qué es el loop. Por mi parte, creo que lo defino como muchísimas personas, que es la manera en la cual se desenvuelve la línea en el aire. Es la figura que genera, que forma la línea una vez que nosotros le imprimimos esa energía. Sí, cuando tenemos alumnos enfrente, esta es la primera clase. Por lo general es desde la postura, la empuñadura, cómo me voy a parar y qué voy a hacer. Y entonces cuando nosotros como instructores mostramos el loop, debemos mostrarlo de una manera que sea tan linda, elegante, no sé, eso que se ve en el aire deseando que nuestros alumnos quieran hacer ese loop. Una vez que nosotros ponemos en el deseo ese loop, a partir de ese momento es que ellos empiezan a pensar que eso es lo que deben hacer y a partir de ahí se abre un mundo donde también entonces quieren saber cómo formarlo. Pero ¿por qué digo que es una clase difícil? Porque es la primera vez que estamos frente a nuestros alumnos. No indistintamente que hayamos dado clase, no sé, 30 años, 20, 10, 5 clases, indistintamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es la primera vez que vamos a estar con ellos, con ese grupo. Después vendrá otro grupo y otro grupo y otro grupo, pero no es una de los temas que uno puede tocar al final de la clase ni al final de un curso. Es con lo que se inicia, este es el contacto inicial. Y muchísima gente eh, me ha dicho, y seguramente a vos también, Exe, yo quiero pescar con mosca y estoy acá porque vi un video, un programa, una película, una foto, esa línea volando, parado en esa situación de un río, el pescador metido adentro, y es como idílico, ¿no? Es como eso que llamamos ese magic time, ese momento especial. Y muchos pescadores quieren comenzar a pescar con mosca por ese momento. Y ya tienen una idea de esa línea volando, pero aún no saben que se llama loop. No, Entonces, y lo loco es que esa visión, en cuanto a lo que es el lanzamiento, es total y absolutamente errónea. O sea, el comentario más común en cuanto al lanzamiento, porque en realidad están bien ubicados en el lugar, en el momento, en sí, esa parte linda. Y después te describen lo que ven. Y algo muy común es que vieron cómo movía la línea como si fuera un látigo. sí, En realidad es el movimiento opuesto a lo que uno desearía. Pero bueno, no tenemos la capacidad de ver, ¿no? Es como algo que vos dijiste una vez, muy cierto, que es complicado porque no es intuitivo, o sea, ni más ni menos. Entonces uno lo tiende a comparar con lo más común, a alguien con un látigo, y justamente es lo opuesto. sí, incluso muchos hacen el formato, ¿no? Tan lindo eso que va y viene y mueven el brazo de una manera en que obviamente que Va si, y viene, va y viene. si tienen una caña en mano, esto va y viene, va y viene, y bueno, y sería muy difícil de formarlo. Lo interesante de todo esto es que para eso estamos. O sea, para eso nos convertimos en instructores, para eso estamos, para poder
generar estas herramientas y para poderle ayudar a la gente. Bien, Ujú. ¿qué más tenemos? Ah, ¿cómo se forma el loop? Bien, esto creo que es el punto interesante para todos nosotros hoy en esta clase, es poder también entender en un gráfico cómo se forma el loop. Y me parece esto, a veces si nosotros no estamos deteniéndonos y estudiando de esta manera, sería muy difícil entender en el aire, mostrarle a otro instructor o a otro aspirante, digamos, o a un alumno mismo, por supuesto. ¿Ves? Ahí se formó. Claro, esto tiene un movimiento muy rápido. Aunque sea hoy en cámara lenta, podríamos llegar a entender mucho más, pero si no sería en vivo y en directo muy difícil. ¿Cómo lo definirías, Exe? ¿Cuáles son tus palabras, más allá, por supuesto, de lo que armamos como clase? Cuando vos das una clase, ¿cómo lo definís? ¿Cómo das a entender esto? Y es algo que por ahí cuesta al principio, pero después uno le va encontrando el camino. Casi hasta volviendo un poquito a lo que es el loop, que es como dijimos, la forma en la cual se desenvuelve la línea. Ujú, Hay un pensamiento muy interesante, es más, creo que no lo hemos hablado antes, ujú, eh, que más allá de cómo se desenvuelve o la manera que se desenvuelve la línea, que es lo que definimos como loop, un pensamiento es decir, de otra manera no podría ser. O sea, es la única forma. Uno cuando lo empieza a estudiar decís, bueno, es la forma en la que se desenvuelve la línea. Es la única forma. O ujú. sea, si nosotros queremos llegar a esa distancia con una línea que pesa algunos gramos, la única manera es esa. Es utilizando esa propiedad en la cual la línea se va a desenvolver en forma de loop, ni más ni menos. Ujú. Entonces, ¿cómo logro eso? ¿Cómo se formaría el loop? Yo siempre trato de definirlo como tratar de cambiar el estado de un cuerpo, que en este caso es la línea. Lo tenemos que hacer pasar de un estado de reposo, que está quieto o está en una posición, y debemos llevarlo hacia otro lugar. Para eso debemos imprimirle cierta energía. ¿En qué? En forma de velocidad. Entonces Correcto. la línea lo que va a adquirir va a ser inercia. Ujú. Entonces luego que frenemos la caña, va a tender a continuar en su movimiento, si bien está afectada por la gravedad y por la fricción del aire, porque si no volaría Claro. indefinidamente en el espacio, por eso se va frenando, pero por esa inercia tiende a seguir. Entonces, básicamente lo que hacemos es darle cierta velocidad a la línea y por inercia va a continuar viajando en la dirección en la cual le hemos dado esa energía. Puede ser tanto hacia atrás como hacia adelante, dependiendo si estamos haciendo un backcast o un forwardcast. Pero Correcto. básicamente la línea va a continuar por inercia a ese lugar que nosotros deseamos. Bien. Y acá lo indica como, bueno, la punta de la caña va a mover la línea, que es lo que vos estabas mencionando. Luego del stop, por inercia, la línea tenderá a seguir volando, formando lo que conocemos como loop. Creo que la definición versus lo que sucede en vivo y en directo a veces es como un poquitito difícil de unir, pero en el gráfico se ve cómo la caña ha tenido un stop que es previo a la posición que tiene. ¿Lo querés marcar, Exe? Vos tenés el control. Pues está muy bueno tratar de definir esto que viene en una trayectoria recta o rectilínea, tratando de avanzar, y al momento de generar el stop, la punta después se mueve. Esa es una cosa también que uno tiene Claro, como poca noción de exactamente. lo que sucede con la punta. Podríamos decir que el último momento en el cual la caña le dio energía a la línea es este que estamos marcando con este círculo amarillo. Correcto. Hasta ese lugar, la caña, la punta de la caña, movió la línea y le dio velocidad. Bien. Luego de eso, al frenarla, por rebote, obviamente la punta llegó acá abajo.
Sí, Y esto es lo que nos va a dar el espacio, digamos, esta distancia, que va a ser el ancho que va a tener nuestro loop. Y toda la línea que venía de atrás sigue viajando de la misma manera. Sigue viajando en la misma dirección. O sea, la línea venía hacia este lugar. correcto. La punta de la caña también viajaba hasta ese lugar, hasta el punto donde se frenó. Bien. La caña se frena, rebota, y la línea, ¿qué es lo único que puede hacer? Continuar su recorrido, Claro. continuar su viaje. Esa es la inercia que llevaba, le pusiste el stop a la caña y pasa. Ahora, qué importante en lo que vos estás marcando, que el rebote de la punta de la caña no sea excesivo o tenga un doble rebote como para generar una onda en la pata de la caña, la pata del loop, digamos, la pata de la caña. Eh, Claro. Qué interesante eso, y si este loop se hubiese ido la caña mucho más abajo, el loop sería más grande. Ahí está marcando la forma y la figura y en el momento en que se produce el loop. Y una vez que Claro. se hizo, comienza a volar y nosotros, exceptuando que estemos haciendo algún tipo de lanzamiento que es posterior al stop, esto simplemente va a volar ya como está hecho. El loop ya no lo vamos a poder cambiar. No, no se va a poder cambiar. Es todo lo que hacemos durante ese recorrido. Una vez que la línea ya tiene esa energía y tiene una dirección establecida, ya no se puede cambiar. Lo que podemos cambiar, que ya vamos a ver más adelante, es lo que hacemos con la parte de la línea que ya no está viajando. Y Claro, eso ya es otro, es otro tema. Porque el loop, como vamos a ver más adelante, no nos adelantemos, pero tiene distintas partes. Y hay ujú, una parte del loop que nosotros podemos modificar durante su creación y otra parte del loop que podemos modificar luego del stop. correcto. Ya lo vamos a ir viendo. Bueno, creo que la ¿Para qué pregunta, sirve el loop? esto viene muy encadenado y muy bien ordenadito. Bueno, ¿y para qué sirve? Porque acá está la clave. O sea, todo pescador con mosca está hablando constantemente del loop. ¿Y para qué sirve el loop? Porque básicamente, ¿por qué no podemos lanzar de otra forma? Si bien vos ya dijiste, no hay otra forma. Necesitamos esa. Es que ese es el punto. No hay otra manera. Entonces, ¿cuál es su función? ¿Para qué sirve? Y ni más ni menos que transportar la mosca a donde queremos. Ujú, Que está de por sí relacionado está relacionado muchísimo con la esencia de la pesca con mosca, que correcto. es el haber tratado de resolver, de llevar una mosca, un señuelo que no tiene casi peso, a un lugar lejano, a través de una línea que sí tiene peso. Entonces, como un concepto muy ligado con la misma esencia de la pesca con mosca. O sea, el loop es parte de esto, es parte de la pesca con mosca. Bien, claro. Eh, Cuando uno le cuenta a los alumnos de que en la punta del líder tenemos apenas una lana, claro, hay una disociación de decir, pero ¿y dónde está el peso? Y es tan importante como instructores que podamos detenernos y explicarles dónde está el peso, porque no es que lanzamos sin peso, que el peso está en la línea, está en otro lado. Entonces, para transportar o llevar la mosca a un determinado sitio, necesitamos sí o sí generar un loop. A veces no siempre tiene que ser cerrado. Ya vamos a ver diferentes formas de loop, pero no siempre tiene que estar en un formato idealizado, pero tiene que existir necesariamente. Necesariamente. Sí, yo siempre me imagino, me pongo en la mente del primero que se le puede haber ocurrido esto y es genial. De tener quizás una mosca en la mano o imaginarte que tenés que imitar un pequeño insecto y preguntarte, bueno, ¿cómo ¿Cómo? hago para llegar a ese lugar? Porque Claro. si le pongo un peso, va a ser imposible de que tenga un movimiento natural, que imite lo que yo quiero.
Entonces, ¿cómo hago para llegar? Imaginarte esa línea volando, transportando la mosca, genial, está Sí, buenísimo. sí, es muy bueno. Diferentes tipos de loops. ¿Cuál será el loop más común que uno tiende a hacer en un comienzo? Creo que de la izquierda abajo, ¿no? Yo creo que sí. Y cuando intentamos pasar de la izquierda a abajo, que sería este, queremos pasar a este que nos gusta, Ese es al el... igual que está en el gráfico, hay que pasar por el que está en el medio. Claro, sí. Por eso empecé al revés, invertido. O sea, sí, el primero a la izquierda es el que nos encanta, está clarísimo. Ahora, como realmente comenzamos por el primero de abajo, vamos a tener que pasar por el tailing loop o los loops cruzados, que sería el del medio. Pero bueno, acá están las diferentes formas que puede llegar a adquirir un loop, y acá hay tres nada más, ¿no? Y tienen que haber muchas más. A la derecha ya tenemos dibujitos que van manifestando otras formas y habrán otras, pero estas son las más importantes o por las que normalmente un pescador pasa. Y acá se ve muy claramente en los gráficos, y tomando el primero de la izquierda, arriba, vemos cómo la caña comienza el golpe de lance y a medida que va avanzando se va cargando, pasada a la vertical es donde se carga más y finalmente llega al stop, produce el loop y ahí está el ancho del loop e incluso lo está marcando. Qué importante es tener visualizado las formas del loop, porque cuando nosotros veamos alumnos que están casteando, por la forma del loop también vamos a entender qué es lo que están haciendo mal. De esa manera también vamos a poder empezar a hacer correcciones, que siempre va a ser de a una a la vez y con un formato, pero esto va a ser muy importante poder determinar. Incluso hoy están ustedes en la etapa de mejorar su loop. Entonces estamos trabajando entre el de abajo, algunos con el tailing en el medio y otros trabajando el de arriba, pero muchas veces, y esto nos pasa a todos, vamos un poquitito entre el tailing y el loop exacto, chiquitito que queremos lograr. Sí, básicamente son los tres tipos generales de loop. Después hay muchísimas formas, pero son los tres tipos más comunes o las categorías generales. Lo importante de ir viendo o permanentemente nosotros vamos a tratar de reforzar eso, es que dependiendo el loop que deseamos, va a ser la trayectoria de la punta que necesitamos. Eso es lo más importante de todo. Si vemos, podemos verlo en el gráfico, por ejemplo, en el primer caso, en el primer tipo donde tenemos un loop cerrado, Sí, si yo dibujo una recta por donde pasó la punta de la caña, fíjense que coincide perfectamente. sí, Ahora, si yo me voy al segundo, que es el tailing loop, y yo dibujo una recta por donde pasó la caña, fíjense que no coincide con la trayectoria real. claro, La punta de la caña empezó acá, acá arriba y terminó acá arriba, pero durante su recorrido dibujó esta línea punteada. correcto. Se Si nos bajó. vamos, exacto, si nos vamos al tercero y dibujo una línea recta entre la posición de la punta de la caña inicial y la final, vamos a ver que tampoco coincide con la trayectoria que tuvo en el recorrido. De ahí es donde surge todo esto y quizás ya lo hemos hablado, vamos cada vez estudiando más este tema, pero siempre vamos a hacer hincapié en este punto, ya que es lo que determina el tipo de loop que queremos. Mientras más rectilínea, mientras más recta sea esa trayectoria de la punta de la caña, el loop va a tender a ser más como el primero. Ujú. Ahora, lo importante a tener en cuenta es que ¿por qué queremos ese loop de arriba? ¿O por qué nos concentramos? ¿O por qué nos gusta más? ¿O por qué muchas veces es más efectivo? Sin duda,
es porque es un loop mucho más eficiente, ni más ni menos. Como dijimos, la función del loop, ¿o para qué sirve? Es transportar la mosca de un lugar a otro. Bueno, el medio de transporte más eficiente es esa forma de loop. Tiene menor fricción con el aire, tiende a caer mucho menos. Correcto. Y tiene una dirección en la cual no pierde energía hacia los costados. Entonces, digamos, queremos transportar una mosca, el loop cerrado de arriba es un servicio de primera, el del tiling loop en el medio puede fallar, porque en realidad nos puede provocar que hagamos un nudo o directamente que no salga, o si no, el último, que es un medio de transporte no muy eficiente. Pierde mucha energía, necesitamos un gran esfuerzo, perdemos precisión, no podemos tener tanta distancia. Tiene un montón de desventajas con respecto al otro. Entonces lo importante es saber eso. No es una cuestión impuesta de Claro. que queremos este loop. Es simplemente porque es el más eficiente, ni más ni menos. Ahora, Excel, qué casualidad que nosotros cuando tomamos una caña por primera vez y durante mucho tiempo tal vez, si no tomamos clases, vamos a hacer el primer loop de abajo, porque básicamente es lo que no tenemos parámetros para no moverla en una forma pendular y poder generar ese loop grande. Quiero decir, no es intuitivo. Y por eso existe dentro de la pesca con mosca la instrucción. Y por eso existe toda esta parte. Generalmente todo pescador que aprendió solo, como nosotros, y que después nos pudimos ir formando, siempre es el comentario, ¿no? Uno después que aprende, un amigo quiere comenzar y lo llevo a clases, porque yo ya sé que todos los años que lleva tratar de hacer esto y que no nos salga bien. Entonces, la persona que comienza con clases, en un periodo de 5 o 6 horas, si tomáramos más o menos que estos son 5 o 6 clases, una clase de 1 hora cada una, básicamente están formando el loop chico, el loop deseado, pero no es intuitivo. Y entonces tenemos una gran herramienta en las manos y podemos generar mucha eficiencia junto con mucha felicidad en la persona que quiere aprender. Para ello, vamos a tener que entender exactamente cada uno de los diferentes tipos de loops. Bueno, se vienen las partes de un loop. Ahora, Es lo que hablábamos al principio de que vamos a definir y vamos a separar distintas partes en el loop para poder entender dónde podemos hacer un cambio y en qué parte del loop. ¿dónde? Básicamente, el loop va a tener tres partes. La parte superior, o sea, la pata superior del loop o la de la mosca. Eso, para entenderlo muy simple, es la parte del loop que lleva la mosca, que arrastra la mosca. Ok, la Después pata vamos de a arriba, tener, vamos. exactamente, después vamos a tener el frente del loop, que digamos es la parte que va avanzando, y después tenemos la pata del loop de la caña o la inferior, que va a ser Ok. la parte que está ligada a la punta. Ujú. Y se genera algo muy, muy interesante en estas partes, ya que la pata superior va a ser la que lleva la velocidad. Recordemos que hablamos de inercia, de que nosotros le dimos cierta inercia a la línea y luego que frenamos la punta de la caña, la línea va a tender a seguir. ¿Qué parte de la línea es la que tiende a seguir? Es la parte superior, la pata superior del loop. Correcto. ¿Qué Eh, ocurre? Que al estar la pata inferior sujeta a la caña, lo que se genera es este frente del loop, que es como nos va a hacer una suerte de cinta transportadora, por decirlo de alguna manera, sí, ya que lo que va a ocurrir acá en este sector es que la línea que viene con cierta velocidad en esta dirección va a tender a girar y a pasar a una posición estática. La correcto. parte de la pata inferior del loop no tiene velocidad, no está avanzando hacia ningún lado,
está estática. Claro. Entonces lo que ocurre acá, para entenderlo, es la pata superior viene con cierta velocidad, llega al frente del loop y se va como convirtiendo en pata inferior, en donde pierde esa energía. Y el resto de la línea, el resto de la pata superior, tiende a seguir avanzando. Entonces la pata de arriba es la que viene avanzando, donde genera el frente del loop, es donde dobla y es la parte de ataque. Esa es la parte que tiene todo el esfuerzo de cortar el aire, de poder avanzar, y por eso es tan importante de que sea un perfil aerodinámico para poder pasar. Y una vez que pasa, abajo queda como en reposo, se puede decir. Claro, queda en reposo. Por eso los lugares de mayor tensión en un loop son la pata inferior y el frente del loop. Correcto. Porque ya digamos que la pata superior puede traer mucha tensión, pero por decirlo de alguna manera ya depende de sí misma. Ujú. Ya la inercia sola la mueve, solo depende de sí misma. Entonces puede tener tensión o no. Claro. Entonces se genera mayor tensión en la pata inferior, y en el frente es donde cambia de estado la línea. Correcto. Cambia de línea avanzando a línea en reposo. Ujú. Bien, y una de las formas en que lo pueden llegar a ver, leer, escuchar, también es como el ramal superior en vez de la pata, o el ramal inferior. Son diferentes formas de llamarlo, pero está bueno también poderlo mencionar como para si uno está leyendo algo. Estamos hablando de que el loop tiene dos patas, y una es la de arriba, otra es la de abajo, inferior, superior, y muchas veces se habla de la pata de la caña o la pata de la mosca. Pero a medida que vayamos avanzando, esto va a ser un lenguaje muy común, muy usual para nosotros, y vamos a ir teniendo muy, muy claro cómo va a ser. ¿Qué otra tenemos? La formación de los loops. Pero básicamente lo que vos estabas comentando, Exe, ¿no? Claro, es esa diferencia de velocidad que existe entre la pata superior y la Ah, pata inferior del loop. Eso es lo que nos va a generar esa forma que toma. claro, Si vemos acá, en la parte inferior del loop, donde dice que es la parte estacionaria, sí. vamos a tener velocidad cero. Ahí es Esa donde está la línea no caña. está en movimiento. Correcto, esa es la En pata inferior. exacta. Y en la pata superior, o es la línea que está viajando, por decirlo de alguna manera, Correcto. vamos a tener cierta velocidad. Bien. Entonces, en este sector que va a ser el frente del loop, esta línea que está viajando, lo que empieza a hacer, empieza a frenarse hasta convertirse en pata inferior o perder totalmente su velocidad. Pero la Correcto. energía continúa en la línea, continúa avanzando en la dirección de la flecha. Ujú. Y ahí habla de que tiene la mitad de la velocidad, que sería en la punta del loop, en la cabeza del loop, tiene la mitad de la velocidad entre la pata superior y la pata inferior. Claro, claro, porque es este pasaje de un estado a otro. Entonces es muy importante la forma que esto adquiere, y Claro. esto podemos hablar un poquito, porque en realidad el loop va a ser una onda, pero esta onda puede tener distintos frentes de loop. Imagínense, nosotros hablábamos de la dirección en la que viaja, que es la que nos marca esta flecha. Sí, Nosotros tenemos cierto tamaño de loop, cierto ancho, que sería lo que nos marca de acá hasta acá. sí. Este es el ancho del frente del loop. Al avanzar hacia la izquierda, en este caso, lo que vamos a tener es resistencia. Resistencia sobre todo del aire. Claro. Entonces, mientras mayor sea este frente, va a tener mayor resistencia y va a ser menos eficiente. Ujú. Mientras más cerrado sea el loop, toda la energía va a estar concentrada en avanzar en esa dirección. Por lo cual vamos a tener menor resistencia y mayor eficiencia en el loop.
Exactamente, por eso es tan importante poderlo achicar y generar esa forma aerodinámica que toma el loop, y el loop que es grande, un poco este loop como está formado ahí, bueno, tal vez por las líneas se ve como muy redondeado, como que podríamos pensar en un loop que no es un loop de distancia particularmente, pero debe estar hecho de una forma genérica. Pero esa forma que estamos viendo en este momento, eh, finalmente, si nosotros la aceleramos o tratamos de que llegue a una distancia que sea larga, no sé, pensando, por ejemplo, en 20 metros o 20 metros en adelante, ese loop lo que va a hacer es terminar por deformarse. Y al segundo que se haya deformado, se va a romper todo, va a colapsar la línea y va a dejar de tener el propósito que nosotros queríamos buscar. Por eso es que ponemos tanta atención en las formas de los loops, los tipos de loops y cuáles son los que nos colaboran al momento de poder llegar eficientemente con este transporte o esta cinta transportadora, como decía Exe, al momento de poder poner la mosca en el lugar que queremos. Y ahora, golpe o recorrido del lance. Qué interesante. Permitime, Exe, que haga una acotación entre golpe o recorrido del lance. Usualmente, para el término en inglés, es casting stroke, y literalmente la traducción, como todos sabemos que las traducciones literales dan muy poco resultado, y tal vez lo más parecido sea golpe de lance, y así es como posiblemente lo hayan escuchado o lo comiencen a escuchar por la inquietud de uno de los aspirantes a instructor en Colombia, Carlos Heinson, es que agregamos la palabra recorrido del lance. Y entonces vamos a empezarla a componer entre golpe o recorrido del lance. Básicamente, y ya nos va a contar Exe qué es esto, pero la modificación viene de algo en que cuando uno aprende el término en inglés como casting stroke, no está pensando en un golpe. Y muchas veces cuando les hablamos a los alumnos sobre golpe, se interpreta algo como que cuando yo tengo la caña voy a golpear, voy a ir hacia adelante y lo voy a hacer como en una forma de golpe. Y ese golpe muchas veces es totalmente lo opuesto a lo que nosotros queremos que suceda con un movimiento progresivo. Entonces estamos aceptando esta sugerencia y esta idea, nos pareció bueno de a poquito empezar a tener las dos palabras, golpe o recorrido del lance, y ojalá un día, y nosotros como Academia Internacional de Pesca con Mosca, como una academia que abarca Latinoamérica o toda el habla hispana, podamos ir incorporando un recorrido del lance. Imaginémonos ahora el alumno que está pensando en un recorrido entre un punto y el otro punto, pero no en un golpe. Tal vez empecemos a cambiar la forma, y todo esto tiene un sentido, un solo y único sentido, que el alumno interprete más rápidamente qué es lo que tiene que hacer al momento de ejecutar. ¿Qué te parece este cambio? Sí, está bueno ir incorporando nuevas formas e ir evolucionando. Ujú. La realidad es que muchos de estos términos fueron concebidos en otro idioma, en inglés, y es muy difícil sacarlos. Por eso, en muchos casos, preferimos seguir usándolos, ya que lo que estamos aprendiendo es un concepto más que todo. Sí, No es un idioma nuevo, sino que si nosotros podemos relacionar una palabra, es decir, un conjunto de letras con un concepto, es suficiente. Lo que pasa que, bueno, al utilizar esta palabra de golpe de lance sí suena como un golpe, cuando sí. en realidad fue creado con otra idea, no Claro. es ningún golpe, por decirlo de Sí, alguna forma. la verdad que a mí no me molestaría que fuera casting stroke o golpe de lance o lo que fuera, si esto no indicara al alumno una idea contraria exactamente a lo que nosotros deseamos que haga. Porque esto generaría como tal vez una confusión. Vieron que la palabra loop, si bien los españoles la traducen
ellos como bucle, me suena como raro, me hace ruido, es como que loop es loop, no, no, no. Y un alumno, aunque no entienda inglés, entiende que eso es el loop y lo tomó de esa forma, avanzó y listo, no quedó en nada. Ahora, cuando hablamos tal vez casting stroke, sería como estar hablando tal vez mucho en inglés, pues son dos palabras que arman un concepto. Bueno, veremos Claro. a ver cómo nos va con este golpe o recorrido del Lancex. Lo bueno es seguir avanzando y que sirva. Ujú. A ver, recorrido de lance. Es un concepto que hemos visto, pero ahora al conocer bien la definición del loop, cómo funciona y cómo se forma, es como que la definición del golpe o recorrido del lance tiene mayor peso, ya que podemos definirlo como el movimiento suficiente de la caña para generar un loop. O Correcto. sea, ahora que entendemos el loop es como que podemos entender mucho más este concepto. Y por lo que vimos recién, no es ni más ni menos que imprimir cierta velocidad en la línea. ¿De qué manera hacemos esto? Utilizando la caña. La caña, primero que nada, es una palanca de tercer grado. ¿Qué quiere decir esto? Que un movimiento que nosotros hagamos con nuestra mano se va a ver multiplicado en la punta de la caña. Pero además, esta palanca es flexible. Entonces, entonces tiene la capacidad de reservar energía, Ujú. de conservar energía en el movimiento y luego transmitirla a la línea. Entonces tenemos el movimiento propio nuestro, el de esa palanca y además el de la flexión de la caña. ¿Cuál es la finalidad de este golpe de lance o recorrido de lance? Ni más ni menos que imprimir velocidad en la línea, que es lo que va a permitir que transporte la mosca, ni Ujú. más ni menos. Perfecto. Y acá en el gráfico podemos ver diferentes recorridos del lance, Claro, donde entonces, exactamente. tratando de continuar con la idea de la trayectoria recta de la punta de la caña, que es hasta un poquitito difícil, y esto lo aclara bastante bien, de poder entender cómo es que tiene una trayectoria rectilínea. Y es justamente porque comienza en un punto, ese recorrido del lance, la caña se flexiona y por eso es que baja y luego cuando vuelve a subir es donde ha quedado en posición y ahí es donde podemos trazar esa línea y ahí es donde podemos formar ese loop. Y acá hay diferentes golpes de lance con diferentes colores, y esos colores nos va, podemos ver Exe desde el celeste al verde. eh, en el celeste la caña toma una flexión muy importante, y en el verde con un arco que es mucho menor o un recorrido de lance mucho menor, lo que seguramente acá tenemos son dos distancias de líneas diferentes y hasta posiblemente diferentes acciones de cañas. Claro. Vos dijiste algo ahí, dijiste algo muy interesante. Si la caña no fuera flexible, sería imposible que dibujara una recta. O sea, nosotros no podemos tener un arco de lanzamiento, es decir, que la caña cambie de ángulo de un lado a otro y que la trayectoria sea recta. Lo que nos cambia el juego es que la caña es flexible. Claro. Entonces, a medida que movemos, la flexionamos y lo que hacemos es acercarla a nosotros, la punta de la caña. Ujú. Entonces, de esa manera, podemos dibujar una recta o hacer un recorrido lo más rectilíneo posible. Correcto, por eso es tan importante tener la carga en la caña al iniciar el golpe de lance y no haber perdido, como veíamos dentro de los 5 esenciales, haber desperdiciado golpe de lance, pues si no la caña iría prácticamente recta en todo su recorrido del lance de principio a fin, y por lo tanto ya estaría sobrepasando y dibujando una forma convexa arriba, y eso ya sabemos que nos da un loop abierto. Ujú. Qué interesante que es verlo con gráficos. Y este otro recorrido del lance,
Es algo, está bueno, porque en este gráfico podemos ver lo que decíamos recién, cómo la caña puede funcionar como una palanca. Sí, En el gráfico vemos que la punta se puede estar moviendo a una velocidad de 2 metros por segundo sí, y la mano quizás se está moviendo a 0,1 metros por segundo. Eso correcto. quiere decir cómo se multiplica esa velocidad. Y eso es lo que vamos a terminar por darle a la línea, esa velocidad. Claro. Y no solo en cuanto a la velocidad, sino que yo acá abajo puedo mover 4 centímetros y en 2,70 m de caña, para poner un parámetro de 9 pies usual, estoy moviendo un recorrido mucho más largo. Entonces, Claro, el que va a control que tengo que multiplicar tener. la velocidad. Claro, exactamente. Es muy Encima importante. la caña almacena energía y descarga a través de esa flexión y desflexión. Entonces es un sistema perfecto, digamos. Claro que sí. Arco de Bueno, la ahora vamos a otro concepto interesante que también hemos hablado, pero ahora al relacionarlo con loop podemos entenderlo más profundamente, que tiene muchísimo que ver con la que acabamos de hablar, de cómo la caña se dobla, se flexiona. Si Sí, nosotros pretendemos mover la línea, imprimirle velocidad y hacemos un recorrido de la punta de la caña muy corto, ¿qué va a pasar? La caña se va a flexionar de golpe y no vamos a poder darle esa energía a la línea. Mientras más línea tenemos en vuelo, por eso se dice que mientras más línea tenemos en vuelo o mayor velocidad de casteo tenemos, vamos a necesitar un arco mayor. ¿Para qué? Para contrarrestar esa flexión y poder darle a la punta de la caña el recorrido suficiente para acelerar la línea. Todo se basa en este principio, en este concepto de, como verán, de darle velocidad a la línea. ¿Cómo se lo damos? Ahí es donde es un poquito más complejo, porque tenemos una palanca en la mano y una palanca que es flexible. sí, Entonces, para poder darle una determinada forma a ese loop, el recorrido de la punta tiene que tener una determinada forma, una manera de moverse. Mientras más rectilíneo sea, va a ser mejor, por supuesto. claro. Y el arco va a ser entre el momento donde comienza y termina, o se podría llegar a decir entre stop y stop. Entre stop y stop. Bien. Exactamente, va a ser ese cambio de ángulo en la caña. Pero Ujú. va a estar relacionado con la velocidad y con el peso de la línea, con la cantidad de línea que tengamos en vuelo. Claro, Esos son los dos parámetros que van a flexionar nuestra caña. claro, claro, claro. Y ese arco va a ir cambiando, como dijiste vos, en función a la cantidad de línea en vuelo. Mientras más línea en vuelo, arco más grande. Mientras menos línea en vuelo, arco más chico. Y a esto también se va a imprimir más energía para uno, menos para el otro, más pausa para mayor cantidad de línea y menos pausa para menor cantidad de línea. O sea que apenas modificamos un parámetro, va a ser muy importante tener en cuenta que tenemos que modificar también desde la energía y la pausa. O sea, la pausa Claro. en función a tiempo, ¿no? A timing. Ujú. Exactamente. Bien, las formas del loop. Qué interesante, Exe, poder ver ahora formas que tiene el loop. Estuvimos viendo tipos de loops y ahora formas de loops. Claro, los tipos más comunes o generales, y Bien, después podemos ver que hay distintas formas específicas de loop. Antes de eso, está bueno conocer algunas notas. bien, Por ejemplo, que los loops se forman durante todo el recorrido del lance. Quizá es algo ya un poquito obvio, pero está bueno recordarlo. eh, El es muy loop y importante. su forma, su dirección, su tamaño, va a estar formado durante el recorrido del lance. Bien, Después que el caster influye sobre la pata de la mosca antes de la parada,
y en la pata de la caña luego de esto. Es decir, todo lo que veamos en la pata de la mosca del loop nos va a reflejar lo que hicimos durante el movimiento. Lo que veamos en la pata de la caña del loop, que es la inferior, nos va a reflejar lo que hacemos después del stop. Y por último, la pata de la caña imitará lo que hace el caster después de la parada de la caña. Esto es similar, pero nos refuerza un poco la idea de que lo que hagamos con la punta después del stop nos va a modificar la forma del loop porque modifica la pata inferior. Claro, perfecto. Qué bueno que es tener estas notas entre tanto para poder volver a ordenar los conceptos y ahora sí pasamos entonces a las formas. Bien, vamos a una de las formas más comunes. Más comunes dentro de un error, por decirlo de alguna manera, que es el loop. Y dentro de las formas, que puede llegar a ser una de las más comunes, si nosotros prestamos mucha atención y que se da normalmente para cuando queremos hacer distancias medias a largas, el loop con forma de nariz de delfín. Y se lo ve perfectamente. Y no, una de las formas más, una de las formas más comunes, si nosotros prestamos atención en lanzamientos de media, larga distancia, es el loop con forma de nariz de delfín, el que se puede ver muy específicamente. Y cuando nosotros tenemos esto, generalmente lo que indica es que es una falta de tensión en la pata de la mosca. La pata de la mosca dijimos que es la pata superior, generando por baja aceleración, que esto está generado por baja aceleración, en la fase de la carga de la caña. Esto está generado por baja aceleración en la fase de la carga de la caña. Generado por baja aceleración en la fase de la carga de la caña. La baja aceleración produce pérdida de tensión en ambas patas del loop. ¿Cómo sería esto en ambas patas del loop? La pata de abajo, la pata de la caña, ya está funcionando, está andando. Dijimos que tiene una velocidad muy baja o nula, pero la pata de arriba es la que tiene que acelerar y se ha encontrado con este problema. Yo lo he visto muy usualmente en casteadores que cuando van hacia atrás pierden el timing y cuando toda la línea va volando hacia atrás ya salen hacia adelante. Y como ya son casteadores que están en un escalón más avanzado, lo corrigen, lo compensan, pero tienen también un recorrido muy corto del golpe de lance y entonces no producen el tailing, pero sí producen que se queda como sin fuerza, sin energía y sobre todo la pata de la mosca. Y esto es lo que se ve muy ordenado como la punta del loop y después la mosca comienza como a flamear. ¿Y qué otro Claro, tenemos? es como si faltara tensión en una parte de la línea, en la parte final. Entonces después, al llegar al frente del loop, donde se desacelera, eso se nota muchísimo más. Puede ser por una falta de tensión, perdón, por una pérdida de tensión atrás que nos provoca eso. Si no, hay otro caso muy común donde podemos verlo, y es cuando intentamos achicar el loop. Cuando empezamos a hacer el proceso de achicar el loop, es algo que surge muy común. Por lo tanto, es algo que les puede aparecer y está bueno que lo sepan. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que nos está faltando recorrido, nos está faltando aceleración para mover toda esa cantidad de línea. Cuando queremos achicar el loop, tendemos a cortar el movimiento. Y muchas veces nos pasamos hacia el otro lado, Claro. y nos falta energía, al loop le falta energía. Entonces, cuando ven esa forma, simplemente es que ya nos hemos pasado al otro lado. Hemos pasado de un lanzamiento con muchísima energía a tratar de acortar todo para achicar el loop, pero nos falta recorrido, nos falta aceleración, sobre todo en la fase donde la caña se carga, y nos genera esta forma en el loop. Es algo muy común. La corrección es muy simple, es simplemente alargar el recorrido
y aumentar un poco la velocidad. Bien, y tratar de sostener y sentir la tensión en todo momento. Que estamos traccionando toda la línea, no parte, No, sino que le dimos velocidad a toda la línea antes del stop. Esa sería la sensación. perfecto. Después tenemos el loop neutro, que es un loop que se caracteriza por tener los dos ramales o las dos patas paralelas. El frente del loop no es en punta, sino es más redondeado. Ajá. Y la verdad que es un buen loop para presentaciones, ya que la diferencia de velocidad entre la pata de la caña y la pata de la mosca es grande, pero va bajando de velocidad a medida que atraviesa el frente del loop. Entonces no es tan brusco, es más delicado. Perfecto. Como vemos acá, el frente no es muy aerodinámico. Ujú. Entonces no es el más eficiente, pero tiene varias ventajas y es bastante vistoso. Acá es donde empieza a entrar de que no siempre necesitamos ese loop tan apretado, porque para tirar una mosca seca que queremos llegar y presentar suavemente, podemos encontrar diferentes tipos de loops. Si bien en el Sí, aire o se... una mosca pesada. Claro, sí, o con una ninfa que tiene una cabeza de tuctén, o una mosca de dorado, cualquier mosca que tenga peso, necesitamos abrir un poco más para que no nos choque la caña, o para que pueda tener la energía suficiente, la tensión, para caer la mosca por delante de todo el sistema. Claro. Pero también se dice que que tiene un uso eficiente de la energía porque las dos patas son paralelas. Entonces eso quiere decir que toda la línea está viajando en una dirección. Correcto. No es tan eficiente por el frente que tiene ese loop, pero es muy eficiente en cuanto a eso, a la dirección que lleva la línea. Claro, claro, claro. Y después tendríamos el loop frente en cuña. Ujú. Este es uno de los loops que tiene mayores ventajas a la hora de lograr distancia o a la hora de bajar la velocidad, ya que se genera algo muy particular. Como se ve en el frente del loop, no es tan redondeado, sino que tiene cierta punta, por decirlo de alguna manera. Si vemos el de la derecha, en esta zona, Sí, es más chico que el de recién, y en el de la izquierda también, es como si tuviera una punta. correcto. Pero ¿cuál es su principal característica? Es que si nos fijamos, la pata del ramal inferior, digamos de la pata del loop de la caña, Sí, está como hacia abajo. No es paralela con la pata de la mosca. Si nos fijamos, va como hacia abajo. Y sí, la pata de la mosca va en otro ángulo. correcto. Esto genera esta punta, y sobre todo acá arriba se ve mucho mejor, que la línea se sustente mucho más. Dentro de esto hay un montón los que estudian esto, aplican un montón de fórmulas matemáticas que a nuestra aplicación no es algo tan importante, pero sí nos permite saber que este tipo de loop tiene hasta 4 veces más sustentación en el aire que otro. Es como que tiende a mantenerse en el aire mucho más que los otros dos que vimos, sobre todo que el primero, que tiende Claro, a caer. claro, claro, claro. Muy interesante esta figura, que es la que uno tiene tal vez muy incorporada en esos loops cuando se está volando mucha línea y que va siempre como subiendo, como que tiene ese sustento porque va pechando hacia arriba. Uh-huh. ¿Cómo podemos crear este tipo de loop? Es algo realmente complicado, incluso para casteadores experimentados. Requieren muchísima práctica y en realidad lo que nos está mostrando este tipo de loop es que le estamos dando muchísima energía, muchísima aceleración a la línea de una forma correcta. Entonces genera esa forma. Y luego del rebote de la punta de la caña, luego del stop, va a bajar un poco la pata de la caña, lo que genera ese tipo de cuña. Claro. Y empuja hacia arriba. Claro.
Exactamente. Bien, ¿qué más tenemos, Exe? Uf, qué Es lindo. más o menos, sí, se ve algo complicado, matemáticamente es complicado, pero bueno, no es algo que no es de nuestra incumbencia. Nuestra parte es entenderlo, Sí, poder aplicarlo y ayudarle a un alumno eh, identificando el tipo de loop que tiene. sí, Acá vemos en el gráfico, el primero es este climbing loop, que tiene esta forma como de cuña. Esto permite que el loop se sustente muchísimo en el aire. Después el segundo tenemos este falling loop, que es el primer caso que vimos. Este loop es lo contrario, si se fijan la cuña es opuesta, o sea, claro. justamente tiende a caer, a sustentarse mucho menos. Y después los últimos dos son neutros, pero tiene una punta más marcada y la otra más redondeada. Esa punta marcada lo que nos está marcando es que, lo que nos está diciendo es que la energía se descargó en un punto mucho más específico que en el otro, Ujú. ni más ni menos. O sea, la caña logró transferir esa energía a la línea en un punto más específico. Correcto, que ahí es en el centro prácticamente, porque lleva una punta. Exactamente. Y en el circular lo has descargado en el centro, pero de una forma como más suave. Ujú, exactamente. Yo creo que ahora podemos ver algunos ejemplos de este tipo de loop, del climbing loop, es el que más se sustenta. Si nos fijamos en la imagen, se ve como al final del loop la línea asciende y la pata de la mosca es totalmente recta. Esa es una forma típica de este loop. Y si lo vemos en el gráfico, ¿cómo logramos esto? Teniendo una trayectoria recta de la punta de la caña, una muy buena velocidad, muy buena aceleración, lo que nos permite al final del recorrido imprimirle imprimirle energía y hacer un stop totalmente abrupto, lo que hace que la caña descienda un poquito en su recorrido ¿Sí? y al frenar ascienda. Eso es lo que le va a dar la forma en punta de arriba. Claro. Luego del rebote le va a dar la forma inferior del frente del loop. Pero para poder lograr eso, tenemos que ya venir con muchísima energía y con la caña perfectamente doblada. Porque si intentáramos hacer esto y las condiciones no están dadas, el recorrido no es bueno, lo que lograríamos es un tailing loop, Un ni tail. más ni menos. Ahora, este cambio de color que tenemos dentro de las cañas de color negro hasta la última caña, que lógicamente es hasta el stop, pero después está marcado en un color mostaza, un poquito naranja, que cambia de color, ahí se puede decir que hemos aplicado la rotación de la muñeca para darle Claro, mayor velocidad y empujamos hacia arriba. claro. Y es el momento en el cual hacemos el stop. Claro. A partir de la línea naranja, las ¿Sí? cañas naranjas, por decirlo de alguna manera, Sí. esa caña ya frenó, ya hizo el stop, y lo que estamos viendo es cómo se descarga. O sea que Exactamente. el momento exacto en el cual le imprimimos esa energía extra, que a la larga lo hacemos inconscientemente, cuando intentamos hacerlo conscientemente, normalmente vamos a hacer un tailing loop. ¿Se entiende? Pero en este caso, lo que nos marca lo naranja es que la caña ya hizo su freno. Lo que Claro. está haciendo la punta es volver Ujú. Sí, ahí y llegar a la posición de reposo. se nota que se ha acelerado mucho más y cuando se puede enderezar al momento del stop, se endereza pero lanzando hacia arriba y ahí produce la cuña del loop que veíamos del climbing o de la diapositiva anterior en la figura Claro. A, que es la que empujaba hacia arriba justamente. Eh, Pero el recorrido ya iba en una dirección, en una claro, buena trayectoria recta. claro, Entonces claro. el loop va en esa dirección, no es que Sí, va hacia arriba. sí, La sí, punta sí. del loop va hacia arriba. Es muy interesante esto, es muy, muy interesante. Incluso en la foto, exe abajo,
Fíjate que en la punta del loop no es una foto que esté retocada a la línea, es tal cual fue hecho, digamos, no hay ningún retoque. Fíjate la velocidad que tiene que tener esa parte del loop, que la línea se ve como doble Claro, y se ve ahí exactamente la punta donde lo marca y cómo va. Muy interesante para poder hacer luego distancia y estar muy metido a ver si están saliendo con esta figura sin propasarnos en la energía final. O sea, tiene que existir, pero no la tenemos que venir como teniendo un recorrido del lance como lento para acelerarlo al final, porque si no vamos a tener un problema ahí de timing loop, que era lo que vos decías. no, no, la caña ya tiene que venir preparándose. En este caso, se ve en las últimas dos cañas negras. Sí, claro. Desde de la penúltima a la última hay un gran cambio. Esa es la aceleración. Y Claro, después las naranjas es porque la caña está frenada. Es exactamente. simplemente la descarga que produce en la línea. Bien. Bueno, tenemos el siguiente, que no es ni más ni menos que el loop en punta. Sí. Ramales paralelos, las patas paralelos y el loop viene en punta descargando la energía. Un loop más circular, no es ni más ni menos que un ejemplo de lo que ya vimos. Bien, este sería el neutro, digamos, un loop que de hecho está formado ahí como para presentar una mosca seca, como para poder llegar al lugar con la precisión que necesitamos, con la energía que necesitamos, que para presentar una seca no es demasiado, pero sí es necesario para estirar el líder, y tiene una forma diferente, circular, algo más normal, natural. Claro, sí, sí, totalmente. Y que es útil para otras cosas. Por Ah, ejemplo, cuando tenemos una mosca más pesada, no nos sirve un loop muy cerrado, muy chico. Eh, sí o sí necesitamos que el loop sea amplio, que no exista tanta diferencia de velocidad entre las dos patas del loop para poder transportar esa mosca y sobre todo en el backcast para que no se produzca un cambio de inercia tan grande. O claro. sea, cuando vamos hacia atrás y tenemos una mosca pesada, esa mosca nos va a costar mucho más que frene y no caiga y salir hacia adelante otra vez. Entonces, mientras más grande sea ese loop, más grande sea el frente del loop, la Sí. mosca va a ir cambiando de dirección gradualmente hasta que podamos sacarla otra vez hacia adelante en el forward cast. Entonces, dependiendo lo que queremos hacer, es el loop ideal que necesitamos. Qué interesante conocer todo acerca de un loop para estar muy atento ahora al momento de visualizarlo y empezar a entender más qué es lo que estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar. Uh -huh. Bueno, vamos, tenemos, creo que es la última parte, pero está bueno siempre refrescarlo, volverlo a ver y que nos vayan quedando los conceptos claros. El tiling loop. ¿Qué te parece que Bueno, podríamos agregar o hacer énfasis? creo que uno de los puntos interesantes de esta imagen es que con los puntos rojos nos está marcando, nosotros ya vimos cuando comenzamos que si bien teníamos la trazabilidad de una trayectoria rectilínea, íbamos a tener el mejor loop. Si la trayectoria de la punta de la caña tenía una figura convexa, íbamos a tener un loop abierto. Y esta era la imagen que teníamos en el medio, que era la posibilidad de tener una trayectoria que sea cóncava. Y acá hay una cosa muy diferente que es muy difícil de imaginarse cuando uno plantea de que lo que la caña está haciendo es comienza su recorrido y baja o desciende y vuelve a subir. Muchos alumnos Claro. interpretan que están bajando la caña, como si desde el grip al comenzar bajaran y subieran. Y en realidad lo que está sucediendo es que por el efecto de haber acelerado de golpe, de haber puesto demasiada energía, se sale tal vez lentamente o más o menos lento, va muchísima energía, muy parecido al tiro
bait casting o de spinning o de algo, que uno como que mueve el señuelo y luego acelera de golpe. Y esto es muy común también dentro del pescador que está comenzando a pescar con mosca, aprender a lanzar, porque tiene esa idea constante de arrojar de golpe. Entonces, Claro. la caña se flexiona tanto que lo que está haciendo es bajar, como vos muy bien dijiste, Ex, en el comienzo, la punta de la caña se acerca a nosotros, porque se dobla más. Y luego cuando generamos el stop, que podemos tener nuestro golpe de lance con el arco de lanzamiento bien ordenado, pero el problema es que estamos generando que la punta se baje demasiado y luego del stop vuelve a subir. Y eso es lo que cruza los ramales o las patas del loop y es lo que forma, bueno, lo que vamos a ver como siguiente imagen, que es un loop cruzado, un tailing loop. Y esto es muy común, muy usual y tal vez hasta difícil un poquito de verlo desde la posición del casteador. Para el instructor es muy fácil de ver, de identificar, y como instructores vamos a tener una tarea muy interesante que es aprender a hacerlo. Si bien tal vez ahora les pueda estar saliendo en algún momento, y se van a dar cuenta que les está saliendo porque lo que dejan son nudos en el líder. Entonces, cuando nosotros tenemos nudos en el líder, es que se están produciendo los tiling loop. Cuando nosotros como instructores tenemos que aprender a hacerlo, es un momento bastante crítico porque hemos luchado durante todo un periodo a que esto desaparezca. Y entonces después, cuando lo queremos hacer, inconscientemente vamos haciendo correcciones para que no se produzca. Y resulta que lo que queremos hacer es producirlo para mostrarle a nuestro alumno, esto es lo que él está haciendo. Entonces él ve y se da cuenta de la idea, ve el ejemplo perfectamente, se da cuenta de la idea y a partir de ahí es que podemos cambiarlo. Bueno, esta es la última forma, digamos, de loop que podemos tener, pero es uno de los, creo que de los errores que hay que cometer dentro del examen, que son muy interesantes de aprender, difíciles o desafiantes, si podemos llamarlo de esta manera, y vamos a poder haber armado una idea completa de lo que han sido todos los estilos o tipos de loops que podemos llegar a tener en las formas. Así, En definitiva, es una forma de loop. claro, sí, Incorrecta, pero una forma de loop. Una forma interesante de interpretarlo. Es decir, de que la caña, al estar alta al principio, le está dando una orden a la línea al moverse allá arriba. sí, Después, cuando baja, le da una orden a otra parte de la línea que vaya más abajo y termina alta y le está dando a otra parte de la línea que vaya más alta. claro. Entonces, ese cambio es lo que nos va a generar línea arriba, abajo, y nos genera que se cruce, ni más ni menos. Es otra forma de verlo y de pensarlo, pero es una forma de loop. Y al momento que se cruzan, uno cuesta verlo, pero cuando los generamos para el examen o los hemos aprendido a hacer, los hacemos tan lentamente que hasta vemos cómo se chocan y cómo viene el líder y la lana pasa Claro. por adentro, porque es increíble poder pensar que podemos hacer nudos en el aire. Es fantástico de poderlo entender. ¡Qué genialidad! Totalmente. Exe, muchísimas gracias. Espectacular. Llegamos al final de una nueva charla en el programa de certificación de instructores de la Academia Internacional Aguas Arriba. Ha sido un agrado poder compartir y poder ofrecerles esta clase que es muy, muy importante empezar a definir en nuestra mente qué es lo que estamos dibujando con la caña. Exe, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado a todos y nos vemos la próxima. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos en la otra. Gracias. Chao, chao. Chao.